Me negué a celebrar el ascenso de mi esposo, porque el restaurante no tenía lo que yo podía comer. ¿Es egoísmo o un grito de ayuda? Nunca pensé que la comida pudiera ser lo que destruyera algo tan hermoso. Pero aquí estoy, sentada frente a la cámara, tratando de entender cómo llegué hasta este punto. Y todo por una cena, una simple cena para celebrar el éxito de mi esposo, su tan esperado ascenso, la oportunidad de estar orgullosa de él, de apoyarlo, de compartir una noche especial en familia. Pero no pude ir, y eso lo cambió todo. ¿Por qué no viniste?, me preguntó mi esposo esa noche, su rostro lleno de confusión y un toque de frustración. Todo esto empezó cuando él decidió que la celebración de su ascenso debía ser en un restaurante muy específico, un lugar donde le encanta ir, uno de esos lugares caros, elegantes, donde la gente va para disfrutar algo especial. Él ama el prime rib, de esos cortes de carne jugosos que se derriten en la boca, que tanto le gustan. Yo sabía que él quería que fuera una celebración perfecta. Y claro, entendía que este era su momento. Lo veía tan feliz, tan orgulloso de sí mismo, y eso me hacía sentir feliz por él también. Pero algo dentro de mí me decía que no podía ir. Cuando me contó a qué restaurante íbamos, busqué el menú en línea. El sitio tenía un menú limitado y sinceramente, nada de lo que ofrecían me emocionaba. Solo había un plato de pescado y un par de opciones de pollo, y ni uno me apetecía. Lo pensé por un momento y luego le dije, ¿por qué no escogemos otro lugar? Algo donde todos podamos disfrutar. Yo no quiero quedarme sin comer y que me veas ahí, sin disfrutar de la comida. Pero no, él no quería. Me miró con esos ojos que le brillan cuando está decidido y me dijo, hace mucho que no venimos aquí. Vamos, será solo por esta vez. Intenté ser razonable, intentar explicarle cómo me sentía. Le propuse que, si quería, podíamos ir a un lugar más accesible para todos. Pero él no estaba dispuesto a ceder. Y entonces empezó a sugerir cosas como que pidiera el pescado sin salsa, o que pidiera un postre mientras los demás comían. No podía evitar pensar que eso me haría sentir aún más fuera de lugar. Estaba dispuesta a hacerle ese sacrificio, pero algo dentro de mí decía que no debía. Así que, al final, tomé la decisión de quedarme en casa. No quería estar allí, viendo a todos comer y sentirme fuera de lugar, como si no perteneciera a ese momento. Él insistió, con esa mirada triste que solo él tiene, diciéndome que su celebración no estaba completa sin mí, pero le respondí que no podía hacerlo por mí, no podía fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y entonces se fue, dejando una sensación extraña en el aire. La puerta se cerró detrás de él y la casa quedó vacía, excepto por mis pensamientos. Traté de racionalizar lo que había hecho. Es solo una cena, me repetía, pero ¿por qué me sentía tan mal por no haber ido? Al poco tiempo, él regresó. Lo vi estacionar el coche desde la ventana. Lo noté distinto, como si la alegría que llevaba en su rostro cuando salió ya no estuviera allí. Entró con los niños, con cajas de comida para llevar. Supe en ese momento que algo no estaba bien. ¿Por qué no comieron allí?, le pregunté, al ver la comida en las cajas. No sabía qué decirles a los niños. Me preguntaron por qué no fuiste y no quería mentirles. Así que simplemente pedí para ellos y nos quedamos en el parque un rato. Mi corazón se hundió. Yo no quería que él estuviera en esa situación, pero al mismo tiempo sentí una rabia creciente. Sentía que él había sido egoísta, que no había considerado mi punto de vista. ¿Acaso no se daba cuenta de lo mucho que me estaba costando aceptar este sacrificio? ¿Por qué no entendía que, si quería que todos estuviéramos felices, habría tenido que elegir un lugar mejor? Te pusiste en una situación difícil por mi culpa, dijo, tratando de justificar sus decisiones. ¿Podrías haber pasado por alto tu comida por una noche? ¿En serio? ¿Por una noche? Yo sentí que no solo se trataba de la comida, se trataba de ser escuchada, de sentir que lo que yo quería importaba también. No era solo por no comer, era por cómo me sentía invisible en un momento que debería haber sido sobre el amor y el apoyo mutuo. ¿Cómo podía él no ver eso? Si de verdad querías que todos estuviéramos juntos, entonces debiste elegir un restaurante que todos pudiéramos disfrutar. Le respondí, con la voz temblando de frustración. Él no dijo nada más. Simplemente se quedó callado, mirando al suelo, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Y aunque nunca lo dijo, su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber.
Tal vez no podía ver lo que estaba en juego, tal vez aún no entendía por qué no fui. La noche terminó con un silencio pesado entre nosotros. Y yo me quedé preguntándome, ¿es esto lo que nos espera? ¿Una vida de sacrificios por complacer a los demás, sin importar lo que realmente quiero o necesito? Las horas pasaron, pero la sensación en mi pecho no desapareció. Me sentía atrapada entre el amor que le tengo a mi esposo y la tristeza de saber que él no entendió lo que realmente estaba sucediendo. No era solo una cena. No se trataba de la comida ni del restaurante. Se trataba de mi lugar en su vida, de si él realmente me veía o si solo me consideraba un accesorio, algo que debía adaptarse a sus necesidades, a sus celebraciones, como si mis propios sentimientos no fueran lo suficientemente importantes. Esa noche no pude dormir bien. Mi mente no dejaba de dar vueltas. A veces, cuando las emociones son tan intensas, el cuerpo reacciona de una forma física. El dolor en el pecho, el nudo en el estómago. Me sentía pequeña, casi invisible, como si no tuviera derecho a reclamar ni a pedir lo que necesitaba. ¿No era yo la persona que había estado a su lado todo este tiempo, apoyándolo, siendo su compañera en cada paso? ¿No merecía al menos que me escuchara? A la mañana siguiente, todo seguía igual. Las rutinas diarias no cambiaron, pero el ambiente en casa sí. Podía sentir esa tensión en el aire, como si estuviéramos evitando hablar del elefante en la habitación, lo que pasó la noche anterior. Él intentaba ser amable, preguntándome si quería café o si necesitaba algo, pero su voz sonaba vacía, como si todo estuviera forzado. ¿Te sientes mejor?, me preguntó, pero había algo en su tono que me hacía sentir que no estaba realmente interesado en cómo me sentía. No podía decirle que sí, que todo estaba bien, porque no lo estaba. Mi corazón seguía doliendo, pero no quería ser la persona que siempre se quejaba. Ya lo había hecho, ya le había dicho que no quería ir, que sentía que el restaurante no era el adecuado para todos. Y aún así, todo lo que pasó la noche anterior parecía haber quedado olvidado para él, como si no hubiera sido importante. Era difícil no sentirse rechazada. Aquí estaba yo, esperando a que me entendiera, esperando que se diera cuenta de que no se trataba de la comida, de que se trataba de él, de nosotros, de nuestra relación. Pero todo lo que recibía era indiferencia, y esa indiferencia me estaba matando poco a poco. Después de un rato, decidí hablar. Tenía que hacerlo. Mi mente ya no podía seguir con esa sensación de vacío. Así que lo miré directamente a los ojos y le dije, necesito que entiendas lo que pasó anoche. No se trata solo de la comida, ¿de verdad? Se trata de cómo me sentí. Quería que me apoyaras, que me entendieras, y no sentí eso. Me sentí rechazada, como si no importara. Él se quedó en silencio por un largo rato. No podía leer su expresión. ¿Era culpa mía? ¿O tal vez estaba viendo las cosas de una manera completamente diferente? Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras esperaba su respuesta. Finalmente sus palabras fueron lentas, como si estuviera buscando una forma de defenderse sin herirme más. Lo siento si te hice sentir así. No era mi intención, pero también quiero que entiendas que para mí esa cena significaba mucho. Quería que estuviéramos todos juntos, como una familia, celebrando mi logro. Sus palabras me dolieron. Claro que me importaba que él estuviera feliz por su ascenso, pero ¿qué había de mis sentimientos? ¿Por qué siempre tenía que ceder? ¿Siempre tenía que poner mis deseos de lado para complacer a los demás? Lo sé, le respondí, mi voz apenas un susurro. Pero yo también quiero sentir que mis deseos importan. No puedes esperar que siempre esté bien con todo solo porque tú lo estés. El silencio volvió a llenar la habitación. Él no supo qué decir, y yo tampoco. Ya no sabía qué más explicar. Era como si ambos estuviéramos atrapados en un ciclo de incomprensión, sin poder salir. Pasaron los días y aunque la vida continuó como si nada hubiera pasado, esa conversación quedó grabada en mi mente. Me preguntaba si él alguna vez entendería lo que realmente había sucedido, si me vería más allá de la esposa que simplemente tiene que adaptarse, más allá de la persona que siempre tiene que ser flexible, porque ya no podía seguir siendo esa persona. La vida cotidiana siguió, el trabajo, las tareas del hogar, los niños, todo parecía normal, pero algo había cambiado. Me sentía más distante, más desconectada. No era solo por la cena, no, era por todo lo que había quedado sin decirse, por todo lo que había quedado sin resolver. Al final, me di cuenta de que la comida no era el problema.
El verdadero problema era lo que representaba, la falta de comunicación, la falta de consideración y lo más doloroso de todo, el sentimiento de que yo no importaba lo suficiente como para ser tomada en cuenta. Y justo cuando pensaba que quizás las cosas cambiarían, la sorpresa llegó, algo que jamás imaginé. Algo que pondría todo en duda. Mi esposo llegó a casa una tarde y su expresión lo decía todo. Algo había pasado. Pero, ¿qué era? ¿Acaso lo sabría? Esa tarde, cuando entró por la puerta, pude verlo en sus ojos. Había algo diferente en él, algo que no podía ignorar. No era solo cansancio, ni una simple preocupación. Era como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Cerró la puerta con más fuerza de lo usual y eso me hizo sentir aún más inquieta. No me gustaba esa energía que traía consigo. ¿Qué pasa?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi estómago ya estaba revuelto por esa sensación de que algo no estaba bien. Él me miró, vaciló por un momento y luego dejó escapar un suspiro profundo. Un suspiro que parecía cargar con todo el peso del mundo. Caminó hacia la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó en la mesa, sin decir palabra alguna. Su actitud me desconcertaba más que nunca. ¿Qué había sucedido? Mi mente empezó a correr. Imaginé 1000 posibilidades, pero ninguna de ellas me preparó para lo que vino después. Mientras lo observaba, algo en mi interior me decía que no se trataba solo de la cena, ni de un mal día en el trabajo. Esta vez era algo más. Algo que no quería escuchar, pero sabía que tenía que saber. Finalmente, rompió el silencio, y sus palabras me golpearon como un rayo. Hablé con mi madre, y me dijo algo que no me esperaba. Su voz sonaba tensa, como si no quisiera decirme lo que estaba a punto de soltar. Se quedó callado un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Mi corazón latió con fuerza. Sabía que lo que fuera que estuviera a punto de contarme, cambiaría todo. Ya no podía escapar de esta sensación de angustia que me invadía. ¿Qué te dijo?, pregunté, mi voz temblorosa. Él se pasó la mano por el rostro, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, me miró con una mezcla de culpa y desesperación. Me dijo que... Hizo una pausa, como si esas palabras fueran más pesadas que cualquier otra cosa que había dicho antes. Me dijo que el motivo por el que te sientes tan mal es porque no solo fue la cena. Es que te has estado sintiendo desplazada, ¿verdad? Mi cabeza dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía mi madre ver algo que yo misma no había sido capaz de poner en palabras? Había estado tratando de ignorarlo, de hacer que todo pareciera normal, pero, en el fondo, sabía que algo había cambiado. Sabía que las cosas ya no eran como antes. No entiendo, dije, ahora más confundida que nunca. Y entonces, lo dijo, algo que me dejó paralizada. Mi madre me dijo que notó algo que no había visto antes. Que has dejado de sentirte como parte de esta familia. Y eso me hizo pensar, yo no quiero que te sientas así. ¿Es esto lo que había estado sintiendo todo el tiempo? Esa sensación de que, por más que tratara de ser parte de todo, algo seguía fallando. Mi mente no podía asimilar lo que acababa de escuchar. Su madre, la persona que siempre había sido la defensora de nuestro matrimonio, la que siempre había querido verme feliz, ahora me estaba diciendo lo que yo misma no quería aceptar, que algo dentro de mí se estaba rompiendo lentamente. Me quedé en silencio, procesando sus palabras, mientras la incredulidad me llenaba. No podía creer que estuviera escuchando esto de su propia boca. De alguna forma, su madre había visto lo que yo había estado ocultando, lo que yo misma no quería reconocer. Y de alguna manera, eso me hizo sentir aún más vulnerable, más expuesta. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, mi voz cargada de frustración y tristeza. El nudo en mi garganta amenazaba con romperme por completo. Él se levantó, dio un paso hacia mí y puso una mano sobre mi hombro como tratando de consolarme. Pero, a pesar de su gesto, no podía evitar sentirme distante. «Lo siento», dijo con la voz quebrada. «No me di cuenta de lo que te pasaba. Te he estado fallando, pero te juro que no quiero que te sientas así». ¿Era demasiado tarde para intentar solucionar todo esto? ¿Demasiado tarde para volver a encontrar lo que habíamos perdido? Las palabras de su madre me seguían resonando en la cabeza, y mientras miraba a mi esposo, sentía que no sabía si quería que las cosas volvieran a ser como antes, porque, aunque lo amaba, la distancia de entre nosotros se había hecho demasiado grande.
Ya no sabía si podía volver a ser la misma de antes. Ya no sabía si quería ser esa persona que siempre ponía todo a un lado por él, por sus celebraciones, por su felicidad. El dolor seguía allí, y aunque él trataba de acercarse, algo dentro de mí me decía que tal vez ya no podríamos volver atrás. Tal vez lo que se había roto entre nosotros no tenía solución. Lo miré fijamente, mis ojos llenos de lágrimas, pero sin poder decidir si debía seguir luchando por este amor o si había llegado el momento de dejarlo ir. Y justo cuando pensaba que ya no podía soportar más, él soltó una bomba, algo que nadie había visto venir, algo que me dejaría sin aliento. «Hay algo más que tienes que saber». Sus palabras cortaron el aire como cuchillos afilados. Mi mente trató de procesar, pero mi cuerpo estaba congelado. No entendía qué más podía hacer. ¿Acaso todo esto ya no era suficiente? Miré a mi esposo, esperando que continuara, pero sus ojos se veían vacíos, como si estuviera cargando con un peso que no podía soltar. No quería escuchar lo que estaba a punto de decir, pero a la vez sabía que no podía escapar de la verdad. No podía seguir ignorando los secretos, las mentiras que nos habían estado envolviendo. Ya nada era lo que parecía. Hace un par de días, comenzó su voz temblando, recibí un mensaje de alguien. Al principio no le presté mucha atención, pero después comencé a sospechar. Pensé que estaba equivocado, pero luego la verdad salió a la luz. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaba diciendo? No podía comprender la magnitud de sus palabras. ¿Qué mensaje? Logré preguntar, con la garganta seca, temerosa de lo que pudiera decirme. Él se quedó callado un momento, buscando la forma de explicarlo. Yo solo podía ver sus manos temblorosas, incapaces de encontrar el valor para continuar. El silencio entre nosotros era insoportable, y la sensación de que algo estaba por derrumbarse me ahogaba. La persona que me contactó, su voz se cortó. Era alguien que conocía del pasado, algo que yo había dejado atrás. Pero ella me dijo algo que me hizo dudar. Mis piernas vacilaron bajo mí y tuve que sentarme. Sentía como si todo mi mundo estuviera a punto de venirse abajo. ¿Quién? Logré preguntar sin poder disimular la ansiedad que me estaba comiendo por dentro. Es una mujer con la que estuve hace años, antes de que nos conociéramos. Ella dijo que tiene algo que yo necesito saber, algo que me involucra a mí y a ti y a la familia. El dolor que sentí fue inmediato, como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. No podía asimilar lo que estaba escuchando. ¿Qué estaba diciendo? ¿Acaso había algo que él me había ocultado? ¿Un secreto tan grande que podría destruirnos? ¿De qué estás hablando? Mi voz tembló, casi perdida, pero él no podía responderme de inmediato. Estaba paralizado, sin saber cómo explicarlo. Finalmente se levantó, respiró profundamente y miró al suelo antes de hablar, como si no pudiera mirarme a los ojos. Dijo que tiene un hijo, mío. El aire se detuvo, mi mente quedó en blanco. No podía entender lo que acababa de escuchar. ¿Un hijo suyo, con esa mujer del pasado? De repente la habitación comenzó a girar, como si todo a mi alrededor estuviera desmoronándose, desintegrándose. ¡No!, susurré, pero las palabras no salían como esperaba. Todo estaba borroso, como si el mundo entero estuviera cayendo en pedazos frente a mis ojos. Lo sé, es difícil de creer. Yo también lo dudé, pero me pidió que me encontrara con ella. Dijo que tenía pruebas, cosas que me harían ver que no estaba mintiendo, y yo no supe qué hacer. ¿Pruebas?, exclamé, ahora levantándome del asiento, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo pudo ocultarme algo tan grande? ¿Cómo no me lo dijo antes? Mi cabeza estaba a punto de estallar. El nudo en mi garganta se hacía más fuerte y mi respiración más agitada. ¿Cuánto tiempo había estado él con este secreto? ¿Cuánto tiempo me había estado ocultando algo tan devastador? Pensé que la mayor traición era la indiferencia, el desdén, pero esto era otra cosa. Era una mentira que nos había estado consumiendo, un engaño que nos había mantenido a todos en una especie de burbuja que ahora se rompía frente a mí. Él dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de culpa. No lo sabía, no supe nada de él hasta ahora. Ella me dijo que había tenido miedo de decírmelo, que quería que lo supiera antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora no sé qué hacer, no sé cómo decírselo a los niños, no sé cómo enfrentarlo. Sentí que el suelo se me desvanecía bajo los pies.
No podía creer lo que estaba pasando. Sentí que mi confianza en él se desintegraba y una ola de incredulidad me invadió. ¿Un hijo? ¿De verdad? Era como si todo lo que creí sobre nuestra relación se estuviera desmoronando en cuestión de minutos. Estaba mirando a un hombre que no conocía, a un hombre que había vivido con un secreto tan oscuro y profundo, un secreto que podría cambiar la vida de todos nosotros. Y ahora me lo estaba diciendo, pero ¿realmente lo decía porque le importaba o solo porque ya no podía esconderlo más? Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Todo en mí quería gritar, correr, huir de esa conversación, pero algo dentro de mí me mantenía fija en ese momento. ¿Qué más quedaba por descubrir? ¿Qué otra mentira nos separaría más de lo que ya estábamos? Y lo peor de todo, ¿cómo podía seguir mirando a mi esposo sabiendo que la confianza que tenía en él se había evaporado como si nunca hubiera existido? Antes de que pudiera decir algo más, él añadió, «Tengo que ir a verlo, a conocerlo». Y en ese preciso instante, entendí que algo dentro de nosotros ya estaba roto, tal vez irreparable. No pude evitar que la angustia se apoderara de mí. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un golpe directo al corazón. Mi mente estaba estancada en una espiral de pensamientos. ¿Cómo podía él hacerme esto? ¿Cómo podía estar tan tranquilo al hablar de este hijo que nunca me mencionó? ¿Y qué más había escondido de mí? Me levanté del sofá sin saber exactamente qué hacer con las manos que temblaban. Cada parte de mi cuerpo quería reaccionar de alguna manera, pero no encontraba la forma de canalizar esa rabia, esa tristeza que me estaba consumiendo. Solo pude mirarlo con esa mezcla de incredulidad y dolor. No era la primera vez que sentía que me estaba mintiendo, pero esto era mucho más grande que todo lo que había imaginado. ¿Vas a ir? Mi voz sonó quebrada, como si fuera una pregunta estúpida, pero no sabía qué más decir. Sabía que él pensaba que necesitaba hacerlo, que debía ir a Fertestier a enfrentarse a esa mujer, a ver a su hijo. Pero para mí, ese viaje significaba algo completamente diferente. No se trataba solo de la búsqueda de la verdad. Se trataba de la ruptura total de nuestra relación, del final de lo que alguna vez creímos que éramos. Él asintió con la cabeza, pero algo en su mirada me dijo que no sabía si estaba tomando la decisión correcta. Podía verlo. Estaba tan perdido como yo, pero por dentro había una parte de mí que deseaba que no fuera cierto, que deseara quedarse aquí, a mi lado, y reconstruir lo que habíamos perdido. ¿Y qué esperas encontrar ahí?, le pregunté, sin poder evitar el tono mordaz en mi voz. Era como si cada palabra que saliera de mi boca tuviera una carga de veneno que ni yo podía controlar. Lo que acababa de escuchar me estaba destrozando. ¿Un hijo? ¿Después de todo este tiempo? ¿Por qué nunca me lo dijo? Él no sabía qué decir. Vi cómo su expresión se apagaba un poco, como si quisiera encontrar la respuesta adecuada, pero no tuviera una. Lo entendí. No había respuesta que pudiera justificar su silencio, su ocultación. No había nada que pudiera salvarnos ahora. «No sé qué esperar», respondió finalmente. Su voz era apenas un susurro. Su confusión estaba claramente escrita en su rostro, pero eso no mitigaba mi dolor. No mitigaba lo que sentía al darme cuenta de que él ya no era el hombre que pensaba que conocía. Mi esposo, la persona con la que había compartido mi vida, mis sueños y mis peores temores, ahora me estaba diciendo que tenía un hijo fuera de nuestro matrimonio, y ni siquiera lo había considerado importante compartirlo conmigo antes. ¿Vas a dejarme aquí mientras todo esto sucede? La pregunta salió de mis labios sin pensarlo, pero no pude detenerla. ¿Realmente iba a enfrentar esto solo? ¿Iba a dejarme atrás mientras trataba de encontrar respuestas sobre algo que nunca debió haberse ocultado? Él no contestó de inmediato. Estaba claro que estaba tratando de encontrar las palabras, pero ninguna parecía suficiente. ¿Qué podía decirme? ¿Perdón? ¿Lo hice porque no sabía cómo decírtelo? Nada de eso iba a borrar lo que estaba sintiendo en ese momento. Nada podía aliviar el vacío que se había abierto entre nosotros. «Voy a hacerlo, pero te juro que todo esto me está matando», dijo, y sus palabras, aunque sinceras, no me daban consuelo. No podía dejar de pensar que, si realmente le importara como decía, no estaría en esa situación. Si realmente me amara, nunca habría permitido que algo tan grande se ocultara de esta manera. Le di la espalda, no podía mirarlo más. Mi mente estaba llena de gritos, de preguntas sin respuesta, de deseos de cambiar la realidad. Estaba rota. ¿Cómo íbamos a seguir adelante después de esto? ¿Cómo íbamos a reconstruir una relación que ya no se sentía como la misma?
Tomó su abrigo y se acercó lentamente, como si quisiera abrazarme, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, esperando a que yo lo mirara, esperando algún gesto de que lo entendiera, de que comprendiera lo que él estaba viviendo. «Lo siento tanto», dijo otra vez, pero ya no sonaba tan seguro como antes. Ya no había confianza en sus palabras, ya no había esa firmeza que solía tener. «Lo sé», respondí, sin voltear, sin mirarlo. «Pero ya no se trata de lo que tú sientas. Esto ya no es solo tu problema. Esto es nuestro, y lo que pasa ahora no depende solo de ti». Mis palabras quedaron en el aire, pesadas, sin respuesta. Lo sentí alejarse, y en ese momento, su figura desapareciendo por la puerta fue como una marca definitiva en todo lo que habíamos sido. En ese instante, algo dentro de mí se rompió aún más, porque me di cuenta de que ya no era solo la cena, ni el hijo perdido, ni las mentiras. Lo que se rompió de verdad, lo que ya no podía arreglarse, era la fe que había puesto en él. Y ahora, con esa puerta cerrándose, me enfrentaba a la pregunta más difícil de todas. ¿Podía seguir adelante con alguien que me había ocultado tanto? La incertidumbre me aplastaba, y con ella una terrible verdad. No había vuelta atrás. La puerta se cerró detrás de él, y el sonido de esa puerta resonó en mi cabeza como una sentencia. Sentí que el peso de todo lo que había sucedido me aplastaba de golpe. ¿Cómo íbamos a reconstruir algo después de esto? ¿Cómo podía confiar nuevamente en él después de que me había ocultado una parte tan crucial de su vida? Mi cuerpo se sintió pesado, como si estuviera hundiéndome en un océano de emociones, de preguntas sin respuestas, de traiciones que nunca imaginé vivir. La casa quedó en silencio absoluto. Los niños jugaban en el otro cuarto, ajenos a la tormenta que había estallado entre nosotros. Yo sentí el vacío profundo en cada rincón de la habitación. El silencio me asfixiaba, como si estuviera gritando en un cuarto cerrado y nadie pudiera oírme. Mi mente recorría una y otra vez lo que había sucedido, las palabras de mi esposo, lo que acababa de revelar. Todo se volvía una pesadilla de la que no podía despertar. Me senté en el sofá, mis manos temblando mientras trataba de procesar lo que había escuchado. El hijo de mi esposo, ese niño desconocido que había estado allí todo este tiempo, en algún lugar, sin que yo lo supiera. Pensé en el futuro, en lo que vendría ahora. ¿Cómo iba a mirar a esa mujer, a ese hijo, y cómo iba a mirarlo a él cuando regresara? ¿Qué cara pondría al enfrentar todo esto? Mi corazón estaba roto, pero también estaba furiosa. ¿Cómo había llegado a este punto? Si me hubiera hablado antes, si me hubiera confiado en algún momento, tal vez todo esto se habría manejado de una manera diferente. Pero él había guardado ese secreto como si fuera un peso que no podía soportar compartir. Y ahora, todo lo que había sido nuestra vida juntos, todo lo que creía que conocía, estaba en ruinas. El teléfono vibró en la mesa. Me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla y era él, mi esposo. Estaba llamando. Una parte de mí sabía que no quería contestar, que no quería escuchar más excusas, más promesas vacías. Pero otra parte, esa parte que aún guardaba algo de esperanza, dudó. Tal vez necesitaba escuchar lo que tenía que decir, aunque sabía que nada de lo que dijera podía hacer que todo volviera a ser como antes. Decidí contestar. Lo escuché respirar al otro lado de la línea antes de que hablara. Te juro que no quería que esto se saliera de control. Su voz sonaba quebrada, más vulnerable que nunca. ¿Era esta la misma persona que me había mentido durante tanto tiempo? ¿Era esta la persona que siempre decía que confiaba en mí? ¿Qué más hay que decir? Respondí, mi voz baja, casi inaudible. No quería gritar, pero la frustración, la decepción, se filtraban en cada palabra que decía. ¿Vas a decirme que todo esto fue un error? ¿Que no sabías cómo manejarlo? Porque ya no puedo seguir escuchando excusas. Hubo un silencio. Por un momento, pensé que él colgaría, pero no lo hizo. Lo sentí aquí, al otro lado, luchando por encontrar las palabras correctas. Sé que lo que hice fue mal, y lo siento mucho, pero no sé cómo cambiarlo. Estoy perdido y no sé cómo recuperar lo que tenía contigo. ¿Lo sientes? Pregunté, el sarcasmo saliendo de mi boca, sin querer. Ya no tenía ganas de ser amable. No lo sentía. No podía. Esto no se arregla con «lo siento». Ni siquiera sé si quiero que lo arregles. El silencio volvió a llenar el espacio. Las palabras que no podía decir, las que me ahogaban, me quemaban la garganta. Quería decirle que todo había terminado,
que ya no quedaba nada que valiera la pena, pero no podía. Algo dentro de mí, una pequeña chispa de esperanza o de amor, me mantenía esperando. ¿Entonces qué quieres que haga? Su voz tembló, casi desesperada. No supe qué responder. El dolor que sentía era tan profundo, tan abrumador, que ni siquiera podía ponerlo en palabras. Lo que había hecho no tenía justificación y, aunque me amara, ¿era suficiente? ¿Podría alguna vez perdonarlo? Lo que quiero, dije, mi voz quebrada, es saber quién eres realmente, porque la persona con la que me casé no está aquí. El hombre que me dijo que me amaba, que me haría feliz, no es el mismo que está hablando conmigo ahora. Escuché su respiración volverse más pesada. No podía decir nada más. No sabía qué más quedaba por decir. ¿Qué podíamos decirnos cuando ya todo estaba dicho? Cuando ya no quedaba nada que reconstruir, porque lo que se había roto era irreparable. Voy a ir a ver al niño, dijo finalmente. Necesito saber si todo esto es cierto, pero no quiero perderte, no quiero que me odies por siempre. No respondí, me quedé callada, dejando que esas palabras se hundieran en mí. ¿Podía odiarlo? ¿Podía seguir viviendo con el hecho de que su vida estaba llena de secretos que yo no conocía? ¿Podía seguir adelante con alguien que había traicionado la confianza que tenía en él? Finalmente, colgué la llamada y el sonido de la desconexión me dejó con un vacío aún más grande. Un vacío que no podía llenar con palabras, con promesas o con excusas. Solo quedaba la incertidumbre de lo que vendría después. Ya no sabía si mi corazón seguía latiendo por él o si ya se había detenido en algún lugar en el que no podía alcanzarlo. Todo lo que sabía era que algo dentro de mí había cambiado para siempre, y tal vez esa era la única certeza que quedaba. La puerta seguía cerrada, y yo, sentada aquí, no sabía si algún día la volvería a abrir.